Y como dice Romanos 8:28, vamos a decirlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hermanos, como pueden darse cuenta allí en la pantalla, el título de la predicación de hoy es La victoria del creyente. La victoria del creyente. El creyente vive victoriosamente en Cristo. Vamos entonces a reflexionar en qué consiste lo que hemos leído hoy, en donde resalta el punto de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el versículo que leyó la hermana Tagni, y que comienza todo este trozo con otro versículo de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo es para bien por parte de nuestro Señor Dios. Como una introducción tenemos lo siguiente. El creyente tiene una vida de victoria en Cristo. Y la garantía de esta victoria es la presencia misma ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Y el Espíritu Santo sabemos que mora en cada creyente, mora en nosotros, permanece en nosotros y no se va. Mientras venga el Señor Jesús por su iglesia, mientras Él viene, el creyente debe enfrentar pruebas y dificultades. De eso no está exento el creyente en Dios, el que tiene fe en nuestro Señor Dios. No obstante, es necesario tener presente lo siguiente, lo que está en azul. ¿Qué dice? El creyente vive victoriosamente en Cristo. Esta victoria es únicamente por el Señor. Amén. Como oramos en el momento de la ofrenda, damos gracias a Dios porque Él nos ha hecho diligentes y buscamos empleo, buscamos ocupación, buscamos el darle de comer a nuestra familia. Pero todo eso, en última instancia, en primera instancia y en última instancia, no depende de nosotros. No depende de nosotros en primer lugar, depende de Dios, que nos pone el querer como el hacer, que nos abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Ahora bien, quisiera que al final de esta corta predicación, sí, tiene un bosquejo relativamente corto, pero quisiera que al final todos entonemos el himno 428, yo me comprometo a cantarlo, hermana Lorena. Vencedor. Yo me estaba preguntando si de pronto pudiéramos colocar esta, así sea a capela, no hay problema, al final de esta predicación, porque toca el tema de lo que hoy vamos a reflexionar. Y esto que hoy vamos a reflexionar está dividido en tres partes. Está dividido de forma natural en tres partes. Uno tiene que ver con la obra de Dios, es decir, el accionar de Dios. Y eso lo vemos al principio de la lectura en los tres primeros versículos. Otro tiene que ver con el propósito eterno. ¿Se acuerdan en la parte donde dice a los que predestinó también, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, todo tiene que ver con el respaldo. Y otro tiene que ver con la victoria. Perdón, el segundo punto no es el propósito, sino el respaldo. Ya vamos a tocar ese punto. Y el tercero es el amor de Dios, porque esta porción de la Escritura habla de que nada ni nadie nos separará ¿de qué? Del amor, exactamente, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien,
Vamos entonces a desglosar cada una de estas partes en pequeñas otras partes. Y como punto número 1, del versículo 28 al versículo 30, y lo vamos a ir escudriñando de manera sistemática, uno por uno, sería la victoria del creyente, que es el tema de hoy. La victoria de nosotros los creyentes es por la obra de Dios. Es por lo que Dios hizo y sigue haciendo. Una obra. Ahora bien, como tenemos que ir punto por punto y versículo por versículo, de esta manera expositiva, vamos a volverlo a leer. Leo para ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué podríamos ver en este versículo de lo que resalta en cuanto a enseñanza? ¿Qué hace Dios para el creyente? ¿Qué está haciendo Dios al momento de decir de que todas las cosas le ayudan a bien? ¿Qué hace Dios? Como ya Rosita, que hemos sido llamados, sabemos que con la soberana Dios está ahora esta vida. Por lo tanto, todo para bien. Muy bien. Y hay una palabrita que quisiera que llegásemos allí, que es que Dios dirige, orquesta, Dios organiza todo para el bien del creyente. Siempre. He allí donde se manifiesta nuestra fe. Si nosotros de verdad confiamos en que Dios nunca nos abandona, y ya vamos a ver eso en el segundo punto, que es el respaldo, pero en esto que es el obrar de Dios, Dios todo lo organiza de una manera previa para que el creyente poco a poco se vaya ¿qué? Acercando a Dios, se vaya santificando. Pero para que el creyente vaya entrando en la magnitud de conocer a Dios a través de la Biblia, lo cual lo va a mantener ocupado todos los días de su vida. No nos alcanzará la vida para poder escudriñar todo lo que hay en este hermoso libro. Y eso es lo que resalta en el primer versículo del día de hoy, que ya lo conocíamos de antemano porque lo hemos memorizado. Dios dirige todo para el bien del creyente. Amén. Así como podríamos decir que un padre... ¡Ay, se me fue! Muy bien, muchas gracias. Dios dirige todo para el bien del creyente. Así como podríamos decir que un padre y una madre organizan todo para el bien de sus propios hijos desde que nacen. Organizamos como padres y madres la vida que ellos han de tener en cuanto a alimentación, en cuanto a vestido, en cuanto a estudios, inclusive en cuanto a la persona que conocerán en el futuro para formar una familia. Aunque no se hace de una manera como de antaño, en donde los padres hacían una especie de pacto entre los padres del futuro cónyuge. Hoy en día no lo hacemos así, pero sí procuramos que con toda nuestra enseñanza a través de la Biblia, estos hijos reciban todo el bien posible que puede nacer de nosotros hacia ellos. Procuramos, por lo tanto, Dios siempre está procurando el bien de todos sus hijos. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 29 antes de darle la pista en la pantalla? Porque este es el compendio de lo que encierra el versículo 28. El versículo 29 dice, y leo para ustedes: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Amén. Porque a los que antes conoció, entonces también predestinó. Esta pista ya se las di, porque por equivocación, el segundo punto no era propósito, sino que era el respaldo de Dios. El propósito era con respecto al segundo versículo. Dios, ¿qué estableció entonces para el bien del creyente? Un propósito eterno. Dios estableció el propósito eterno del creyente. ¿Cómo? Predestinándolos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es doctrina pura. Y hablando de doctrina, hermanos, recuerden que el pastor Edward ha dicho que durante los últimos domingos hemos recibido palo y palo de parte de Romanos, porque hemos recibido esa especie de amonestación que verdaderamente nos ayuda en nuestra vida espiritual. Pero esta parte es un descanso. Esta parte es una promesa, como también cantamos en el día de hoy. Esta parte es un gozo de lo que Dios ha hecho y de lo que nunca nadie nos podrá arrebatar, que es el amor de Dios. Entonces, hoy podemos sentirnos animados y alentados para poder continuar nuestro camino cristiano. Ahora bien, vamos al versículo 30. Recuerden, esta primera parte que habla de la obra de Dios solo tiene 3 versículos. El primero dice que Dios dirige todo. El segundo expone que hay un propósito eterno predestinándonos Dios de antemano, aunque estoy redundando. Predestinar significa destinar de antemano. Esa palabra existe. Esta palabra es parte de nuestro vocabulario cristiano. Y aunque algunos quizás no lo comprendan o traten de decir de que es algo injusto que Dios predestina a unos y no a otros, Dios es soberano. Les doy un ejemplo. La construcción que hemos estado haciendo, como lo que oramos en el momento de las ofrendas. Cualquiera de nosotros, de lo que hemos participado en la construcción, cuando estamos trabajando, estamos predestinando material para ciertas cosas. Hay un material de cemento, varillas y ladrillos, bloques, que ya de antemano decimos, no, eso no lo vamos a tocar, eso es para la ampliación del templo, vamos a guardarlo. Y hay otro material que es, esto sí lo vamos a tocar hoy, que es para continuar la construcción de la casa pastoral. Ya hemos predestinado 2 grupos de materiales que son intocables, o al menos debería ser intocable. Pues para Dios, sus hijos escogidos son intocables. Él no va a cambiar de opinión. Él no va a decir, de este grupo más bien voy a destinar otros, o de los que ya destiné voy a agregar otros. No, Dios estableció ese propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Y el versículo 29 dice que ¿a qué nos predestinó? A ser hechos conformes a Cristo, a tener la mente de Cristo, a ser cristianos. ¿Saben qué significa cristiano o qué significó en un primer momento? Pequeños Cristos. ¿Y para qué? Para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora leamos el versículo 30, allí en sus Biblias, y leo para ustedes. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como diría el pastor Edward, ¿en qué tiempo verbal de manera particular se encuentran estas palabras? En pasado. Todas las acciones o los verbos del versículo 30 están en pasado. Ya sucedieron. ¿Y ya sucedieron para quién? Para nuestro Señor Dios. Ya todo ha acontecido en cuanto a nuestra salvación.
Es verdad que estamos en un tiempo presente. Es verdad que muchas cosas de los profetas y del Apocalipsis no se han cumplido en este tiempo presente. Pero para la eternidad de Dios, todo ya ha acontecido por decreto suyo. Y es maravilloso ese decreto. Ese decreto nos ha permitido estar hoy en día aquí. Aquí y no en otro lugar. Gocémonos por ello. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios para bien del creyente según este versículo? Miren esa serie de pasos. Justificó y glorificó. 4 cosas hizo Dios para el bien del creyente. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Muchas gracias, hermana. Todo esto lo podemos resumir en que Dios completó la obra salvadora del creyente, y también está en tiempo pasado. La obra de Dios es completa y involucra todos los pasos necesarios hasta llegar a la glorificación. No hemos llegado a la glorificación, pero si Dios lo ha decretado, ¿quién puede decir que no? Ya Dios nos ha predestinado desde mucho antes que este mundo existiese. Ya Dios nos llamó desde antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocía, ¿cierto? Como dice en el Antiguo Testamento. Amén. Y nos ha justificado, y ya nos ha justificado a través de ¿quién? De Jesucristo al morir y resucitar. De Jesucristo al morir y resucitar. ¿Qué falta? Falta que nos santifiquemos progresivamente, y falta que lleguemos al estado glorioso en que ya no tendremos ni sed, ni hambre, ni dolor, ni tristeza, ni llanto, porque todo lo anterior ha pasado. He aquí que Dios siempre hace cosas nuevas, como lo dice en el Apocalipsis. Entonces, el obrar de Dios es completo. El obrar de Dios nunca va a ser incompleto. Y es cierto que nosotros caras vemos y corazones no sabemos. Es cierto que no sabemos quién estará acompañándonos en nuestra iglesia el año que viene, o dentro de 10 años, o dentro de 30 años, o dentro de 40 años, cuando ya estos bebés estén grandes y dirigiendo esta iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces, todo el tiempo, crece el trigo alrededor de la cizaña. Pero eso es otra parte que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Pero si todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, y aún los que faltan, que también están siendo congregados ahorita en Ocaña, por ejemplo, tenemos la certeza de que Dios ha completado la obra en nosotros, entonces allí cada uno podrá decir: Señor Dios, gracias. Tengo la certeza de que al partir de este mundo, iré contigo a la gloria. Siempre me he hecho la comparación de la inmensa felicidad y del estado de glorificación que en este momento ya se encuentra el pastor Dagoberto. El pastor Dagoberto no tiene ahorita ningún dolor físico, ninguna preocupación. Aunque no tiene conexión con nosotros, y ninguno de nuestros hermanos que han partido tienen conexión, saben que estamos aquí alabando a Dios, y aquí sabemos que ellos están allá alabando a Dios. Algún día nos reuniremos, algún día muy cercano, en comparación con toda la historia de la humanidad, algún día muy cercano. Pero ese momento en que han alcanzado los cristianos que han partido con el Señor es el estado de gloria del cual nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza no defrauda. Esa esperanza es la que los incrédulos nos llaman
es por la que los incrédulos nos llaman locos, desquiciados. Pero esa esperanza la ha puesto Dios aquí en el corazón. No me la ha enseñado ni carne ni sangre, sino el Padre Celestial nos ha puesto eso en el corazón. Como le dijo Cristo a Pedro, ¿se acuerdan? Bendito seas, porque esto que has dicho no te lo ha puesto ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Ahora bien, hermanos, la victoria entonces del creyente es gracias al obrar de Dios, no por nuestro esfuerzo humano. Debe haber un esfuerzo como segundo lugar, así como los hijos, siempre está la comparación de los padres y los hijos, así como los hijos deben ser agradecidos con sus padres, sean o no sean agradecidos, los padres le aman y tienen un plan de vida para con sus hijos. Así nosotros hemos entonces de reconocer que el obrar de Dios nos ha dado esa victoria. ¿Victoria sobre qué? ¿Qué es tener victoria? Victoria es lo contrario de derrota. Cierto. Victoria es una ganancia. Salí victorioso, gané en tal competición, ¿cierto? También existe un par de palabras que es éxito y lo contrario del éxito. ¿Qué es lo contrario del éxito? Fracaso. Así es. ¿Cuál es nuestro éxito? ¿Cuál es nuestra victoria? La victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque Cristo es el que venció el pecado y la muerte. Aunque nosotros todavía hay en esta carne vestigios, grandes vestigios, lamentablemente, de pecado, de rebeldía, de la vida pasada, nosotros sabemos que Dios está obrando en nosotros y Dios está tratando con nosotros de manera particular, de la manera como Él ha diseñado de manera perfecta el tratar con nosotros. Él está tratando de manera personalizada. Ya nos toca a nosotros tener esa disposición de recibir esa bendición del tratamiento que Dios está haciendo con nosotros. Imagínense, solo Dios puede ser un médico que no le receta a cada paciente lo mismo. A cada uno le receta algo distinto para llegar a un mismo fin, que es la santificación y por consiguiente después de ello la glorificación. Y ya vamos a llegar entonces al versículo clave, que es el de la victoria. Pero vamos entonces al punto número 2. Con esto concluimos el obrar de Dios. El punto número 2 tiene que ver con el respaldo. Número 2, la victoria del creyente es ¿por qué? Por el respaldo de Dios. Y para eso hay 5 versículos en esta lectura. ¿Saben por qué es tan necesario que Romanos se lea de manera o se enseñe de manera expositiva? Porque tiene una condensación tan grande de teología que verdaderamente es casi imposible hacer una predicación temática de Romanos, porque nos saltaríamos muchos detalles quedarían por fuera. Y ya cada versículo tiene una sustancia tan grande que se pueden sacar predicaciones enteras en cada versículo. Imagínense la inmensidad de lo que está escrito acá. De que cada versículo ya puede sacar una enseñanza entera. Para los jóvenes, para las damas, para los caballeros, para los niños, para nuestra iglesia entera. Podríamos estar ocupados toda la vida en la Biblia y nunca llegaríamos a su profundidad. Pero en la gloria venidera, allí las seguiremos teniendo como el recuerdo de una grandiosa palabra de Dios que nos enseñó quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben ustedes qué es respaldo? Yo le pedí ayuda al señor Google. El señor Google ahora actúa
por medio de una ayuda tremenda que se llama inteligencia artificial Gemini. Y ambos me enviaron hacia el diccionario de la Real Academia Española. Muy bien, me enviaron hacia una fuente oficial de nuestra lengua castellana. Y respaldo significa varias cosas. Número 1, la parte del asiento en que descansa la espalda. Sí, obvio. Ese es el respaldo. La parte del asiento en que descansa la espalda. Número 2, espaldera. La pared con que se resguardan las plantas. Ese es otro concepto, pero ya cambia un poco la palabra al final. Espaldera. Bueno, en casi todo. Número 3, vuelta del papel o de un escrito en que se anota algo. El respaldo del papel en donde se anota algo. Y número 4, anotación hecha en la vuelta de un papel o de un escrito, es más de lo mismo. Una anotación hecha en la parte de atrás. Y por último, número 5, apoyo, protección, garantía. Esto es el concepto de lo que Dios está haciendo en nosotros en estos 5 versículos siguientes que vamos a leer uno por uno. Por ejemplo, fulano de tal vive desahogadamente o despreocupadamente gracias al respaldo de su familia. Ahí está la palabra respaldo en acción. Como sinónimos están apoyo, ayuda, patrocinio, favor, sostén, recuerden en el himno, noble sostén, protección, amparo y auxilio, como el Salmo. Dios es nuestro amparo y nuestro auxilio, ¿cierto? Como antónimos, desamparo, desprotección o desaprobación. Así que nos queda claro el compendio de estos 5 versículos que ya vamos a ver, que se resumen en el respaldo de Dios. Vamos a ver el versículo 31 y leo para ustedes. Es muy corto y ya nos lo sabemos de memoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Maravilloso, ¿verdad? Ustedes sabían, hermanos, que gran parte de los versículos que están escritos en este trozo, Romanos 8 del 28 al 39, son versículos que lamentablemente algunas iglesias usan como mantra para que el creyente se sienta como animado de manera superficial y motivado a hacer las cosas, como algo motivacional. Y esto es más que una motivación. Sí, Dios nos está motivando, pero esto es más, esto es una declaración de la obra de Dios y del apoyo o patrocinio o la aprobación de Dios en nuestra vida. A eso sería el respaldo. En este versículo 31, Dios está, ¿qué? Dios siempre está a favor del creyente. Dios siempre está a favor del creyente. ¿Dios está a favor del creyente cuando al creyente le va bien? No, siempre. Es allí donde ejercitamos la fe. Los hijos resienten el amor de sus padres cuando sus padres le dan abrazos y cariños. Y cuando sus padres los regañan, los hijos dejan de sentir ese amor. No. Pero los hijos son de una mente, los hijos pequeños, son de una mente tan corta que recién se está desarrollando, que no logran ver eso. Así el ser humano, así llegue a la vejez el ser humano, no logra ver que Dios siempre está a favor del creyente, aún en los momentos que nos parecen malos. Y si vivimos aflicciones y momentos malos, eso es nada en comparación con la gloria venidera y eterna, con la eternidad total. Y si vivimos momentos malos, Cristo los vivió. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas
pero confiad, yo he, y otra vez la palabra vencido. Yo le he ganado al mundo. Gloria a Dios por eso. Y Cristo le ganó al mundo, le ganó al pecado y a la muerte, no eliminándolo de una vez por todas, aunque lo va a hacer. Pero no fue eliminándolo de una vez por todas, sino encarnándose en un cuerpo y santificando el cuerpo, cosa que nadie había podido hacer, y resucitando, cosa que obviamente nadie puede hacer. Por lo tanto, Dios siempre está a favor del creyente. Toca ejercer a nosotros una fe grande, suficiente, así sea pequeña, como dice nuestro Señor en los evangelios, pero toca ejercer una fe que siempre nos mantenga convencidos que Dios siempre está a favor del creyente. Ahora vamos al versículo 32. Miren esto. Y también aquí hay un peligro de tomar las cosas de manera motivacional. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por cierto, el énfasis lo estoy poniendo yo, pero es obvio que Pablo estaba colocando un énfasis aquí, diciendo, ¿cómo no nos dará también? O sea, así, por favor, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Carro, casa, como conocemos normalmente a nivel material. Siempre que hablamos de las cosas materiales decimos carro, casa. Siempre. Dinero. ¿Qué son todas las cosas? Las bendiciones, la seguridad de la salvación, el don de la fe, como también lo hemos escuchado en el momento de la alabanza. Ahora, ¿qué hizo Dios entonces para bien del creyente en este versículo 32? ¿Qué entregó nuestro Señor Dios? Exactamente. Dios entrega todo lo necesario para el creyente. Entre todo lo necesario, miren, esta Biblia es parte de lo necesario para el creyente, pero entre todo lo que Dios entregó como necesario, resalta uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo, su único Hijo amado y eterno. Mi esposa y yo, hace días nos preguntamos acerca del si Dios sufre por sus hijos cuando sufren. Y de hecho eso ha sido una pregunta a lo largo de los siglos de parte de teólogos. Y la respuesta es que no. Dios no puede tener ningún tipo de sufrimiento, pero Dios sí se compadece de todo lo que viven sus hijos, de todo lo difícil, porque obviamente Dios se estaba compadeciendo de su Hijo amado Jesucristo en medio del sufrimiento y del tormento de la cruz. Pero ¿saben qué? Dios Padre no cortó el sufrimiento en la cruz. ¿Qué hizo Dios al momento que Cristo oró en Getsemaní? Envió ángeles que le animaban, que le servían. ¿Qué hizo Dios Padre al momento de que Jesucristo ya estaba clavado en la cruz? Estaba sosteniendo a su amado Hijo en el momento más culme. Aunque Dios no puede sufrir nunca, Dios no puede disminuir sus capacidades y tener sentimientos humanos, porque eso sería imperfección. Sin embargo, para Dios es algo importantísimo y no sabemos qué tanto, solo sabemos que es tan importante como toda la eternidad haber enviado a su Hijo Jesucristo que se despojara de su trono y que tomara una forma de siervo y que subiera a la cruz, muriera y resucitara, sin que se saltaran esos pasos. Por lo tanto, sí, Dios entrega y sigue entregando todo lo necesario para el creyente. Lo más importante ya lo entregó,
Cristo. Y después de Cristo, ¿a quién envió Dios Padre? Al Espíritu Santo. Amén. Y después ha entregado herramientas para que su iglesia se mantenga a lo largo de los siglos. Y cuando llegue la consumación de los siglos, como leímos en la reflexión bíblica, estamos preparados. ¿A quién enviará Dios Padre? A Cristo, por segunda y definitiva vez. ¿Cierto? Y todo entonces lo ha entregado Dios. Dios sigue entregando bendiciones a nosotros. Cada vez que venimos al templo, Dios nos entrega tantas bendiciones que nosotros podemos llegar a decir: Señor, gracias por permitirme llegar aquí. Aquí estoy muy bien. Aquí aprendí esto hoy. Qué bien me siento aquí. Qué mal hubiera sido no haber venido. Eso es muestra de lo que Dios sigue haciendo y nos sigue entregando a través de su palabra. Hoy en día ya a través de lo que nos ha quedado de manera completa, que es su palabra. Y ahora leamos dos versículos que son el 33 y el 34. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Qué hizo Dios aquí en estos dos versículos para bien del creyente? Recuerden, hay un acusador y los pecados, los propios pecados, no solamente el acusador del cual estoy haciendo referencia, sino los propios pecados acusan a los pecadores. Y hay una condenación. ¿Qué hace Dios para bien del creyente en estos dos versículos? Que Él justifica, y por ejemplo, alguien está acusando de pecador. Dice aquí que justifica. Tiene que pasar por encima de hielo. Así es, hermano. Mírenlo. Dios, como de manera complementaria a que Dios otorga la salvación y justifica a pesar de los pecados, como un compendio de esas dos cosas, Dios defiende permanentemente al creyente. Dios defiende permanentemente al creyente. Cuando nos acusamos nosotros mismos por algún pleito personal, recordemos eso. Si yo, por ejemplo, me peleo con el hermano Jaime, Dios defiende al hermano Jaime, así como me defiende a mí. Y quizás lo que yo estoy diciendo del hermano Jaime quizás es incorrecto. Si es algo correcto, tocará a nosotros hablar a solas, como dice Cristo. Pero recuerden, en cualquier cosa incorrecta que digan de nosotros los propios hermanos, Dios nos está defendiendo. ¿Y qué será de aquello que digan en contra de nosotros las personas incrédulas? Dios nos está defendiendo. ¿Y qué será de aquello que el mismo Satanás quiere decirle a Dios acerca de nuestro comportamiento? Dios nos está defendiendo. ¿Y por qué nos defiende? No porque somos bonitos, no porque tenemos hermosura. Nos defiende porque ya fuimos predestinados, ya fuimos escogidos. Recuerden, podríamos decir, nos defiende porque escogimos el camino de la salvación. Podríamos decir eso, y está casi correcto, casi correcto. Nos defiende Dios porque declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, casi correcto. Pero lo correcto total es que esa declaración de que ese paso de fe que dimos, esa nueva vida que tomamos, no fue por nuestra propia cuenta, fue porque el Señor lo predestinó desde siempre. Dios, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? Nadie. Cristo es el que murió. Los dos versículos no necesitan decir nadie.
porque está mostrando al que se presenta como el que hace frente a la acusación y al que hace frente a la condenación. ¿Qué pecado nos podrá condenar? Ninguno, porque Cristo es el que murió y que también resucitó y que está a la diestra de Dios, y por lo tanto, habiendo hecho todo eso, está intercediendo por nosotros. Y Cristo no va a interceder en balde por alguien que posiblemente se va a perder, o no, quizás se va a salvar. No, quizás se va a perder, depende del comportamiento del 2027, del 2028, 2029. No, hermanos. Cristo intercede por sus hijos de manera perfecta, sabiendo de antemano que ellos llegarán a la victoria. Amén. Hermanos, la victoria del creyente siempre es por el respaldo de Dios. Siempre. El respaldo de Dios nunca deja de ser, nunca deja de aparecer, nunca deja de manifestarse. Ahora, por fin, vamos al último punto, y es donde está el tema central del día de hoy, que es la victoria del creyente. Tiene que ver con el amor de Dios. Ya este trozo llega a un culmen que habla del amor de nuestro Señor Dios que Él tiene por cada uno de sus hijos, y llega a otro momento culmen, que es el hecho de ser más que vencedores, mucho mejor que vencedores. Ya vamos a leer, porque ya son los últimos versículos. Sería del versículo 35 al versículo 39. Dice así los versículos 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, y hay una referencia al Antiguo Testamento: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Basado en estos dos versículos, ¿qué tiene el creyente? ¿Qué tiene el creyente? En primer lugar, ¿de qué dispone el creyente que Dios le ha manifestado en su vida? Y el punto lo dice: del amor. Y un amor, ¿ese amor es qué? ¿Es intermitente? Es para siempre, es continuo, o mejor dicho, es inseparable. Ese amor es inseparable. Como cuando dos esposos cristianos saben que cuando se están casando, ese amor es inquebrantable a pesar de todo. No existe en los cristianos estando ya en Jesucristo, no existe ese pensamiento de que si nos va mal nos divorciamos. Y aún pudiera existir ante alguna mala interpretación bíblica o algún mal comportamiento de los esposos. Pero en Dios nunca va a haber una mala interpretación, un mal comportamiento o un cambio de parecer. En Dios siempre va a haber un amor que nada ni nadie lo puede separar de sus hijos. Ahora bien, vamos con el versículo 37. Antes, y es el que ya leímos todos al unísono, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vuelve a hablar del amor. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí a través del amor de Dios? ¿Qué tiene el creyente? Por fin, hablamos entonces de la victoria. Tiene una victoria ¿qué? Una victoria posible, una gran probabilidad de victoria. ¿Qué tendrá? Creo que me dejó botado. Vele el siguiente, hermano. Exacto.
el creyente tiene en Cristo, que Él lo amó, una victoria segura. Muy bien. Fíjense, siempre sin ánimos de parecer una charla motivacional para que ustedes salgan contentos el día de hoy y a partir de los siguientes días de la semana se vayan poniendo tristes hasta que vuelvan el domingo otra vez a ponerse contentos. No, no es ese el objetivo. Sin ánimo, sin ningún ánimo de que sea una charla motivacional, verdaderamente en todas estas cosas somos más que vencedores, somos más que ganadores, somos más que privilegiados. Por medio de Jesucristo que ya nos amó, y nos amó hasta el extremo, hasta el punto de morir en la cruz. Lo dicen los evangelios. ¿Ven cómo se va conectando todo? Siempre con los evangelios, siempre con el Antiguo Testamento, siempre con las profecías futuras. Por cierto, ese salmo es el 44. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Voy a leerles un pedacito. Y aunque es algo que parece derrotista, es algo que parece como un fracaso, pues no lo es, porque sabemos que a los ojos del mundo nosotros vivimos de derrota en derrota. Nosotros vivimos esperanzados en algo que no vemos y que nunca vamos a obtener, bla, 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 bla. ¿Sí? Sin embargo, Dios nos recuerda una y otra vez, a través de la Biblia, nos recuerda en cuanto a esa gran victoria que tenemos, que es inquebrantable, que es segura, que así como el amor de Dios es inquebrantable, esa victoria también nadie podrá negarla y nadie podrá quitarla. El Salmo 44, 22 dice así. Es triste el Salmo porque está subtitulado Liberación pasada y pruebas actuales. ¿Ven? Liberación pasada y pruebas actuales. El Salmo 44, 22 dice: pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y termina diciendo: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Es un grito no como dice una canción, un grito de júbilo. Es un grito de auxilio, es un clamor. Y es lícito pedirle a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero es necesario, y para que sea lícito, es necesario que nuestra oración termine: Señor, por causa de tu misericordia, ayúdame. Señor, aunque se vea que yo te pido con semejante fuerza, no altivez, no soberbia, sino que aunque se vea que yo te pida de una manera tan exaltada como reclamándote, no es reclamo, Señor amado, es un anhelo que tiene mi corazón de que me ayudes, y yo sé que me estás ayudando, amén. Ahí las cosas cambian, porque cada salmo que hemos visto que comienza así, de una manera desesperada, siempre termina de una manera esperanzada. Siempre, siempre, siempre todas las oraciones de el rey David o de Salomón terminan esperanzados en nuestro Señor Dios. Por lo tanto, también nosotros. Y los últimos 2 versículos, hermanos, leo para ustedes. Por lo cual, y miren esto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, ¿qué vemos entonces en estos 2 versículos finales? ¿Qué tiene el creyente? Vuélvanlo a decir.
tiene un amor ¿qué? Tenemos un amor inseparable, aquí, en la primera parte en la parte A de esta tercera parte, tenemos una victoria segura y tenemos un amor inquebrantable. Volvemos a hablar del amor y ahora de manera inquebrantable. ¿Saben cómo se podría aplicar estos versículos a nuestra vida, estos últimos dos? De esta manera. Por lo cual, hermanos, nosotros estamos seguros que ni los problemas, ni la falta de empleo, ni las enfermedades, ni las aflicciones, ni los niños que se porten mal, ni los malos vecinos, ni los malos compañeros de trabajo, ni las deudas, ni los problemas, ni el mal gobierno, ni ninguna otra situación que nosotros vivamos nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué les parece? No es cambiar la Biblia, no es parafrasearla, es aplicarla. Por supuesto, la estoy aplicando con cosas pequeñas, porque ¿qué es todo eso en comparación con la muerte? La muerte es más grande, o la vida. ¿Qué son los malos vecinos en comparación con ángeles, principados y potestades? Los malos vecinos no son nada. Aquí estamos hablando, obviamente, de no ángeles de Dios. Aquí estamos hablando de huestes de maldad. ¿Qué es lo que hemos hablado en cuanto a los problemas en comparación con lo porvenir? Lo porvenir es incierto. Los problemas ya sabemos que existen y cuáles son esos problemas y cómo, inclusive cómo los podríamos solucionar. Y así, todas las cosas que nombramos, nada nos separará, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, les invito para que cantemos. Y algunos de ustedes se deben saber este canto, el himno 428. Yo sé que me faltó un poco de velocidad al momento de organizar, en el sentido de pedir que se cantara este canto, la redundancia. Pero nació en mi corazón hace rato que por lo menos nos escucháramos a nosotros mismos la letra de la canción. Dice, muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Esa, himno 428. Vamos a ver si lo proyectamos y yo los voy a cantar en favor de ustedes. Y que todos los que se lo sepan, exacto, lo puedan cantar. Ya varios hermanos lo tienen allí en su teléfono, en la aplicación de Celebremos su Gloria. Amén, hermanos. Oremos. Glorifica tu nombre, Señor Dios, en medio de nuestras pruebas. Gracias por habernos otorgado el don de la salvación. La gran conclusión de este día es de que nos has hecho vencedores en Cristo Jesús. Vencedores del pecado y de la muerte, vencedores de la tentación, vencedores de nuestros malos comportamientos, vencedores, Señor Dios, de aquello que nos desespera, vencedores de las malas situaciones y de las tormentas. En medio de todo eso, Señor Dios, tú nos has hecho vencedores y tú nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ayúdanos, Señor Dios, a ejercer esta actitud de ganador y de vencedor frente a los problemas, porque nada ni nadie nos debe separar de tu amor. Ayúdanos, Señor Dios, para que nuestra verdadera motivación no venga de palabras superficiales o vacías fuera de la Biblia, sino que venga de predicaciones sanas y de exposición punto por punto y versículo por versículo de tu Sagrada Escritura. Ayúdanos a recordar lo que ya sabemos, que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo hemos vencido al mundo, al pecado y a la muerte, y que esperamos gozosos el momento de nuestra glorificación. Síguenos santificando, Señor Dios, porque necesitamos tanto de apartarnos de este mundo, que es el verdadero concepto de ser santo.
ser apartados de tantas cosas horrendas y horribles que hay a nuestro alrededor. Apártanos de este mundo y que seas tú el que haya ya considerado desde toda la eternidad hasta qué momento permaneceremos en este mundo, para luego partir contigo, para estar gozosos en tu reino. Ayúdanos, Señor Dios, a no pecar tanto. Ayúdanos, Señor Dios, a alejarnos de las tentaciones. Ayúdanos, Señor amado, para que recordando que Cristo venció al mundo, nosotros no temamos ni sintamos angustia ni afán. Y ayúdanos para que podamos regresar a nuestros hogares con toda calma y con toda bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos, y que Dios les continúe bendiciendo durante la semana. Amén.